En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria del gran abad y doctor de la Iglesia, San Bernardo. Nació el año 1080 cerca de Dijon, en Francia. Habiendo ingresado junto con 30 compañeros en el nuevo monasterio del Císter, fue después él también fundador y primer abad del monasterio de Claraval, donde dirigió sabiamente, con su vida, con su doctrina y con su ejemplo, a los monjes por el camino de los mandatos del Señor. Recorrió una y otra vez Europa para restablecer la paz y la unidad e iluminó a toda la Iglesia con sus escritos y sus profundas exhortaciones, hasta que descansó en el Señor cerca de Langres, en Francia, el año 1153. Y como siempre, antes de participar de lleno en la mesa del Señor, la mesa que tan primorosamente Él nos prepara, nosotros también nos preparamos y hacemos un momento de silencio profundo para desconectar de nuestra vida, de nuestros trajines diarios y sentir que estamos ahora en la presencia del Señor y que Él está en medio de nosotros, como acabamos de escuchar en el canto procesional de entrada. Y abrimos nuestro corazón con toda confianza, sin miedo, y le decimos: pues mira, Señor, aquí estoy. Vengo porque me has amado. Vengo porque tú me has invitado a tu mesa. Por eso, apiádate de mí, que soy un pobre pecador. Tú, fuente de toda santidad, Señor, ten piedad. Tú, el Santo de los santos, Cristo, ten piedad. Tú, que nos llamas a la santidad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste del abad San Bernardo, inflamado por el celo de tu casa, una lámpara ardiente y luminosa en tu Iglesia, concédenos, por su intercesión, participar de su ferviente espíritu, caminar siempre como auténticos hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofrá, perteneciente a Joás, de los de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor esté contigo, valiente guerrero». Gedeón respondió: «Perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres diciendo: el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio ahora, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. Yo te envío». Gedeón replicó: «Perdón, mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre». El Señor le dijo: «Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que estás hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado,
traiga mi ofrenda y la deposite ante ti. El Señor respondió: permaneceré sentado hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cestillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces: coge la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre aquella peña y vierte la salsa. Así lo hizo. El ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácimos y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo: «Ay, Señor mío, Señor, que he visto cara a cara al ángel del Señor». El Señor respondió: «La paz contigo, no temas, no vas a morir». Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó El Señor Paz. Palabra de Dios. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz de su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Aleluya. Aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos, espantados, dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces Pedro dijo a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que deja por mí casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. En
Entonces, ¿quién puede salvarse?, preguntó mi tocayo Pedro al Señor. Ellos estaban espantados, desconcertados, nos dice el texto, y es normal. Fijémonos que en la tradición judía la riqueza era signo de la bendición de Dios. Dios bendice al justo, al hombre bueno y honrado, con bienes abundantes. El que es justo, clemente y compasivo, pues recibe riquezas. ¿Cómo no recordar a este respecto pues al mismísimo Job? Recordemos que era un hombre rico en todo, en posesiones, en bienes materiales, en una familia, y un hombre justo y honrado. Por eso mismo Dios le bendecía. Y por eso cuando se arruina, cuando se queda sin nada, incluso sus propios familiares y amigos íntimos, pues le recriminan: algo habrás hecho, algo muy oscuro, algún pecado grave que no conocemos, cuando Dios te castiga. Porque, repito, la riqueza era signo de la bendición de Dios y, en cambio, pues en este caso la ruina, pues era un castigo divino. Luego, entonces, normal que se queden desconcertados. A ver, Señor, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué pasa? Máxime cuando, recordemos, escuchábamos ayer la primera parte de este texto del Evangelio, cuando aquel hombre, aquel joven rico, se acerca a Jesús con toda su buena voluntad. Mira, maestro, yo quiero ser perfecto, yo quiero ganar la vida eterna, ¿qué he de hacer? Y el Señor le dice: pero mira, cumple los mandamientos, Señor, si todo eso lo he hecho desde pequeño, pero algo no. Y ahí es donde vamos. ¿Cómo no recordar aquel salmo que dice: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor? Ahí esa es la síntesis, esa es la enseñanza. El Señor, por así decirlo, no maldice en sí mismo ni la riqueza, los bienes materiales, el dinero, los bienes materiales no son ni buenos ni malos, ni tan siquiera, me atrevo a decir, tampoco a los ricos por ser ricos. Lo que el Señor condena, y esa es la enseñanza y esa es la advertencia, es ¿dónde tenemos nuestro corazón? ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? Nuestra confianza está puesta en Dios. Eso que nos gusta repetir tanto de Santa Teresa, que bueno, los curas y las monjas lo solemos poner siempre en nuestros despachos, ¿no?, en un póster preciosísimo, eso de solo Dios, solo Dios, solo Dios basta. ¿Quién se cree eso? No solamente quién se lo cree, sino quién vive solo de eso. Solo tú, Señor, solo tú, Señor. Recordábamos otro día, o escuchamos, mejor dicho, otro día al Señor, al hilo de esa parábola de aquel hombre rico que encima pues tiene una cosecha fabulosa y ya no tengo que trabajar. Por cierto, no sé por qué hemos hecho del ideal humano eso, el vivir sin trabajar, ¿no?, el que nos toque la quiniela o la loto o la no sé qué, y ya vivir sin trabajar. Ese es el ideal de la vida humana, que es lo que hizo este hombre. Y necio, si esta noche te van a pedir la vida, ¿qué? ¿Y ahora qué haces? La riqueza, lo material, ¿qué? Porque donde está el tesoro, nuestro tesoro, ahí está el corazón. Si nuestro tesoro, si nuestra confianza está en lo material, en los bienes materiales, en esta locura, en esta vorágine del tener, del ser, del poseer, del dominar, eso que nos vuelve locos a todos, pues entonces eso. Entonces, pues eso va desplazando, sin querer o sin queriendo, sublimemente, va desplazando, y además peligrosamente y dañinamente, al auténtico Dios vivo y verdadero. Y cuando desplazamos del horizonte de nuestra vida al Dios auténtico, al Dios vivo y verdadero, qué mal. Porque entonces es cuando ya surge eso, las desigualdades, las injusticias, los abusos. Cuando nos atontamos, es cuando ya no nos vemos más que a nosotros mismos. Ese es el peligro de las riquezas y de la obsesión por las riquezas. Y eso es la condena, por así decirlo. Cuando uno vive solo para sí mismo, pues eso es lo que se encuentra después de esta vida.
Es muy evidente la parábola esa que nos cuenta el Señor del rico, aquel que banqueteaba espléndidamente y estaba tan ensimismado, estaba tan en sus cosas, en su mundo, en su riqueza, en sus comidas, en lo suyo, que ni se daba cuenta que a la puerta de su casa tenía un pobre que mendigaba. Amigo, se dio cuenta cuando ya no tenía solución, cuando ya había traspasado esa línea, ¿no? Y entonces sí se da cuenta que existen los demás. Ese es el problema de la riqueza. Y eso es lo que condena el Señor, que nos atonta y solamente nos lleva al yo, al mí. ¿Y los demás? Y por eso el Señor quiere que rompamos ese muro peligroso, ese blindaje, para que miremos que los demás también existen y que la vida es para compartir, para vivir con los demás, como familia, como hermanos, no como rivales ni como enemigos. Por eso le dice, anda, tus bienes, compártelos, sin miedo, hombre, sin miedo, compártelos. Es lo que pedía luego el rico Epulón. Quería que el pobre Lázaro compartiera, pero ya no había solución. Le dijo a Abraham, ya no hay solución. Es en esta vida, porque la salvación no es un premio de fin de carrera o de fin de curso o de concurso de estos de televisión. La salvación es la salud. Recordemos que salus en latín es eso, salud del cuerpo y del alma, del espíritu. Salus es la salvación, es vivir de Dios, en Dios y para Dios. Tuyo soy, Señor, y sin ti la vida no es nada. Y la auténtica salus, la auténtica salud del cuerpo, del alma, la auténtica salvación es eso, es saber que nuestras vidas están en las manos de este Dios compasivo y misericordioso, de este Dios que se compadece de nosotros. Es lo que hemos escuchado también en la primera lectura del libro de los jueces. Es un pasaje casi calcao de aquel episodio de la zarza ardiendo con Moisés. Lo mismo, el Señor que nos ve sufriendo, pero nos ve sufriendo por nuestro egoísmo, por esa obsesión que tenemos enfermiza del yo y el mimí, y yo, y nada más que yo, ir creando blindajes, yo, lo mío, mi riqueza, mi poder, mi gloria. Y eso tiene un recorrido muy corto. Fijaos que, una vez más, hago alusión pues a tantas y tantas personas como nos ven a través de este ojo mágico que es la televisión. Fijaos, tantos enfermos e impedidos. ¿Cuánto no darían por recuperar la salud? Decimos graciosamente, irónicamente, a ese mágico día 22 de diciembre, cuando ya sale el gordo, decimos todos, bueno, pero lo importante, lo principal es tener salud. Hombre, pero claro que sí, la salud, pero la salud también entendida no en el sentido egoísta, sino en el sentido auténticamente creyente, cristiano. Yo quiero vida, quiero salud, no para mí mismo, no para ser un hedonista, un egoísta, sino para gastar y desgastar mi vida por los demás. Y no hay cosa más hermosa, y no hay cosa más rica y más bella que poder saltar todos los días de la cama, ¿no? Uno por sí mismo, y decir, Señor, gracias, gracias, y reconocer que la vida es un regalo de Dios. Y reconocer que bien, bueno, pues tengo salud con algún achaque y que me levanto y empiezo a vivir mi vida no para mí, sino para gastarme y desgastarme por los demás. Y cuanto más salud tenga, pues más puedo gastarme por los demás. Y qué bien luego cada noche pues poder hacer un momento de silencio y de examen de conciencia y de, pues mira, Señor, eso de los talentos, pues no sé, a lo mejor pues me he dejado vencer por la pereza, por la cobardía, por el egoísmo, Señor, pero en ti confío, Señor, en ti confío. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Solo Dios, continuamente. Decidme si no es eso la fuerza para los enfermos, para los privados de movilidad, incluso para los privados
de la libertad en las cárceles. También muchos ven esta retransmisión de la Eucaristía. Y para todos, ese es nuestro tesoro, esa es nuestra riqueza. Y por eso es por lo que tenemos que luchar con uñas y dientes, y ese es el mensaje del Señor. Y ese es el premio. El premio no es más que reconocer que todo lo hemos recibido de Dios, que somos suyos, somos obra de su amor, somos reflejo de su belleza, de su hermosura, y por consiguiente vivimos de Él, por Él y para Él, confiando en Él. Nuestra fuerza y nuestro poder es el Señor. Es verdad que, ya que he hecho antes alusión a Job, cuando la primera vez que se queda sin nada, dice aquello del Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Luego llega un momento en que también pierde la paciencia. Eso de la paciencia de Job es un poco relativa. Es normal que llega un momento en que él mismo se desconcierta, pero al final, como siempre, termina abandonándose en el Señor. Y esa es su salvación. La salvación es eso, confiar en Dios contra viento y marea. Eso es lo que les ha pasado pues a tantos santos que en el mundo han sido. Y San Bernardo, que recordamos, y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. La salvación, el triunfo es eso. A pesar de todos los pesares, en ti confío, Señor, en ti confío. Es lo que hizo el mismo Hijo, el Señor. Padre, en ti confío, en tus manos. Tú eres la fuerza y el poder. Tú, nuestro único tesoro. Y por eso en ti confiamos y a ti nos abandonamos, sabiendo que jamás quedaremos confundidos ni abatidos. Con toda confianza y hoy por intercesión del abad San Bernardo, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe apostólica, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad, del progreso y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven sumergidos en la ignorancia y no tienen posibilidades de instruirse, para que reciban los medios aptos para alcanzar instrucción adecuada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos enteramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre de misericordia y de bondad infinitas, que las súplicas de tu pueblo lleguen a tu presencia, para que hoy, por la intercesión del abad San Bernardo, alcancen de ti lo que imploramos con toda confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio.
Señor, te ofrecemos este sacramento de paz y de unidad en la fiesta del abad San Bernardo, que, brillante por su palabra y por sus obras, defendió con fuerza y firmeza la concordia y el orden en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Bernardo, fortaleciendo así a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos ahora el himno de alabanza, diciendo, sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y extensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Bernardo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda hoy, Señor, a tu Hijo José Joaquín, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos.
Señor, el alimento que hemos recibido hoy en la fiesta del abad San Bernardo produzca en nosotros su fruto, para que, instruidos por su doctrina y confortados por su ejemplo, nos dejemos arrebatar por amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Glorificad a Dios con vuestras vidas. En el nombre del Señor podéis ir en paz.